Bienvenidos a un nuevo podcast resumen de Hechos de los Apóstoles. Acompañamos en el podcast de hoy a Pablo en el juicio que vivió en Cesarea. Para la audiencia que se le daría a Pablo en Cesarea, los acusadores escogieron a Tértulo, orador que habían contratado como abogado. Frente a la asamblea, comenzó su discurso alabando a Félix sin tener ningún reparo en usar la mentira descarada para conseguir sus fines. Lo cierto es que Félix era vil y despreciable, pero el deseo de Tértulo de asegurar la condenación de Pablo era más fuerte que su amor por la verdad. En su discurso, acusó a Pablo de crímenes que, si hubiesen sido probados, habrían dado como resultado su condenación por alta traición al gobierno. Tenía el propósito de inducir al procurador a entregar a Pablo al tribunal judío. Mientras él hablaba, los judíos allí presentes sostenían vehementemente las acusaciones. Félix dio la palabra a Pablo para que se defendiera. Él aceptó la oportunidad con gusto, sabiendo que el procurador comprendía las leyes y costumbres de los judíos. Mostró claramente que ninguna de las acusaciones era cierta. No había provocado disturbio en Jerusalén, ni había profanado el templo. Se declaró seguidor del camino que ellos llamaban herejía y confesó su fe en la resurrección. Dijo que el mayor propósito de su vida era servir a Dios con la conciencia limpia y que el motivo por el que estaba en Jerusalén era el de ofrecer una ofrenda a su nación. El apóstol habló con fervor y evidente sinceridad, y sus palabras eran convincentes. Félix pudo ver la inocencia del acusado, pero no conocía ningún móvil más elevado que el interés propio, y estaba dominado por el amor a la alabanza y el deseo de ascender. No liberó a Pablo por no ofender a los judíos y se limitó a suspender el juicio hasta que Lisias estuviera presente. No mucho tiempo después, Félix y su esposa Drusila hicieron traer a Pablo a fin de que en una entrevista privada pudiesen oír de él la fe que es en Jesucristo. El prisionero consideró que esta era una oportunidad dada por Dios y la aprovechó fielmente. Él sabía que la exposición del Evangelio daría como resultado dos tipos de personas: los que estarían frente al trono blanco o aquellos a los que Jesús diría: «Apartaos de mí, obradores de maldad». Mateo 7:23. Sin temer a los que tenía delante, expuso claramente su fe en Cristo y las razones de esa fe. Reveló a Félix y a Drusila el carácter de Dios, su justicia, su equidad y la naturaleza de su ley. Mostró claramente que es el deber del hombre vivir una vida sobria y temperante. Declaró que vendría seguramente un día de juicio en el cual todos serían recompensados de acuerdo con las acciones hechas en el cuerpo, y que esta vida es el tiempo concedido al hombre para prepararse para la vida futura. Pablo se explayó especialmente en las abarcantes exigencias de la ley de Dios, que discierne especialmente los pensamientos, motivos y propósitos del corazón de los hombres, y condena los celos, el odio, la concupiscencia y la ambición. Entonces, dirigió los pensamientos de sus oyentes hacia el gran sacrificio hecho por el pecado, presentando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Frente al amor y obediencia que Dios reclama con derecho de sus criaturas, muchos eligen seguir sus propios caminos. El inmenso amor ofrecido es rechazado e ignorado, que solamente por la fe en Cristo puede el pecador ser limpiado de sus culpas y capacitado para prestar obediencia a la ley de su Hacedor. Con intensidad presentó a Jesús, el despreciado Nazareno, como el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Al escuchar la verdad, Félix quedó conmovido profundamente. Su conciencia fue iluminada por el Espíritu y sintió que las palabras de Pablo eran verdaderas. Nunca antes, la verdad, había impresionado de esta manera su corazón, pero en vez de permitir que sus convicciones lo llevaran al arrepentimiento, trató de ahuyentar estas reflexiones desagradables. Durante 2 años no se siguió el juicio contra Pablo, pero quedó preso. Félix le visitó varias veces y escuchaba atentamente sus palabras.
Habiendo endurecido el corazón, lo que esperaba es que Pablo comprase su libertad, pero el apóstol era demasiado noble como para proceder de esa manera. Años más tarde, Félix fue destituido y Porcio Festo le sucedió en Cesarea. Félix había perdido su oportunidad y nunca más recibiría otro llamado de Dios. Vemos, querido amigo, a Pablo, que no tiene problema en testificar de su fe y hacerlo en buena conciencia. Aunque aquellos a los que testificó no hicieran caso de su testimonio, a nosotros nos anima para guardar la fe. Nos vemos en el siguiente podcast. Pablo apela a César.